Lucía tenía 6 años cuando comenzó a notar que, aunque el esfuerzo que ponía en las cosas era inmenso, nunca parecía ser suficiente. Su vida transcurría en una pequeña ciudad, en una casa con un jardín lleno de margaritas que siempre florecían, pero a pesar de la belleza que la rodeaba, algo empezaba a nublar su corazón. Todo comenzó con pequeños momentos, esos que pasan desapercibidos pero que en la mente de un niño van plantando semillas. Un día, en el colegio, la profesora pidió a todos los alumnos que trajeran dibujos sobre sus vacaciones. Lucía, que adoraba pintar, pasó horas en su cuarto eligiendo cuidadosamente cada color, cada detalle de su obra. De hecho, le costó conciliar el sueño pensando en cómo podría mejorarlo, qué detalles añadirle para que quedase todavía mejor. Dibujó un lago enorme, el cielo lleno de nubes grandes y pomposas y a su familia riendo junto a una fogata. Estaba orgullosa, su dibujo era el más bonito que jamás había hecho. Cuando llegó el momento de mostrarlo en clase, Lucía sostenía su papel con las manos temblorosas de emoción. «Es mi mejor trabajo», pensaba mientras caminaba hacia el frente. Pero antes de que pudiera mostrar su obra, Marta, una de las niñas más populares de la clase, sacó su dibujo. Un simple sol amarillo con un par de figuras de palitos. La profesora, sin pensarlo, exclamó: «¡Qué hermoso, Marta! Es el mejor dibujo que he visto hoy». Lucía sintió cómo su corazón se encogía. «Mejor que el mío», pensó. Y cuando llegó su turno de mostrar su dibujo, la profesora apenas le dedicó una mirada rápida antes de seguir con la siguiente niña. El elogio que Lucía había estado esperando nunca llegó. Su dibujo, que tanto la había emocionado, ahora solo le producía tristeza. Esa fue la primera vez que Lucía sintió una injusticia, pero no sería la última. En casa, las cosas no eran mucho mejores. Lucía tenía un hermano mayor, Álvaro, que parecía ser perfecto en todo lo que hacía. Era un chico que destacaba en los deportes, sacaba buenas notas sin esfuerzo y siempre era el favorito de sus padres. Lucía, en cambio, tenía que esforzarse muchísimo para recibir una pequeña fracción de la atención que se le daba a Álvaro. Un día, después de semanas practicando para una carrera escolar, Lucía llegó segunda en la competición. Estaba cansada pero feliz, con su medalla de plata brillando en el pecho. Corrió hacia sus padres esperando ver en sus ojos el orgullo que sentía en su interior. «¿Y Álvaro?», preguntó su madre incluso antes de que Lucía pudiera hablar. «¿Cómo le fue en el fútbol?». «Ganaron el partido», respondió su padre emocionado. Lucía levantó su medalla con una pequeña sonrisa, tratando de llamar la atención de sus padres, pero ambos seguían hablando de Álvaro y su gran partido. Nadie le preguntó cómo le había ido, nadie le dijo lo orgullosos que estaban de ella. Su medalla, que había significado tanto para ella minutos antes, ahora parecía no tener valor. Otra vez esa sensación de no ser suficiente la invadió. Se fue a su cuarto, se quitó la medalla y la guardó en el cajón, junto con otros pequeños logros que nunca parecieron importar a nadie más que a ella. En la escuela la situación tampoco mejoraba. Lucía era una niña dedicada, siempre hacía sus tareas a tiempo y ayudaba a sus compañeros cuando lo necesitaban. Sin embargo, sus profesores siempre parecían preferir a otros, como cuando en una clase de ciencias la maestra pidió voluntarios para participar en una feria de ciencia. Lucía levantó la mano, emocionada por la oportunidad de mostrar lo que había aprendido, pero la maestra eligió a Clara, una niña que nunca hacía sus deberes pero que, al parecer, era simpática con todo el mundo. Lucía se quedó sentada viendo cómo Clara recibía el reconocimiento que ella tanto anhelaba. «¿Por qué no me ven?», se preguntaba, sintiendo una tristeza que no podía explicar del todo. Con el tiempo, Lucía empezó a creer que no importaba cuánto se esforzara, el mundo nunca sería justo con ella. Veía cómo sus compañeros recibían premios y aplausos por cosas que a ella le costaban muchísimo. Y aunque quería rendirse y dejar de intentarlo, algo dentro de ella no la dejaba. Seguía esforzándose con la esperanza de que, en algún momento, alguien reconocería su valor. Pero los momentos de injusticia seguían acumulándose, como cuando participó en una obra de teatro escolar. Lucía había audicionado para el papel principal, y aunque sabía que lo había hecho bien, al final el papel fue para otra niña cuyo padre trabajaba en el colegio. A Lucía le dieron el papel de un árbol, un papel sin líneas ni protagonismo. Desde el fondo del escenario, disfrazada de árbol, miraba cómo los demás recibían los aplausos, sintiendo que nunca sería lo suficientemente buena para estar bajo los reflectores. La herida de la injusticia en su corazón se hacía más profunda cada día.
Había momentos en los que intentaba explicárselo a su madre o a su padre, pero ellos siempre parecían demasiado ocupados para escucharla, siempre distraídos con los logros de Álvaro o con sus propios problemas. Además, por mucho que les explicara, ellos le decían que era percepción suya y que no era la realidad. Quizás es normal sentirse así, pensaba Lucía en silencio, mientras jugaba sola en su habitación, rodeada de dibujos y cuentos que creaba para escapar de esa sensación de no ser vista. Sin embargo, había algo en Lucía que nunca se apagaba por completo. En su corazón, a pesar de las decepciones y los silencios, seguía existiendo una pequeña llama de esperanza. Sabía que el mundo era injusto, pero en su interior algo le decía que algún día tal vez encontraría su lugar. Lucía creaba mundos enteros para escapar de esa sensación de no ser vista. En sus historias ella siempre era la heroína. En esos mundos imaginarios no había injusticias, no existían las comparaciones y todos reconocían su esfuerzo. En su habitación, mientras dibujaba o escribía en su cuaderno de cuentos, era la protagonista, pero cuando cerraba la libreta, la realidad la golpeaba de nuevo. Fuera de sus fantasías, su infancia era un lugar lleno de frustraciones. Los días parecían repeticiones de los mismos patrones. Su esfuerzo no era recompensado, su voz no era escuchada y, sobre todo, siempre parecía quedar en segundo plano. En la escuela, sus compañeros no siempre eran conscientes de lo que ella sentía, pero sus comentarios a veces reforzaban su dolor. Un día, durante una actividad grupal, la maestra organizó a la clase en equipos para crear un mural sobre la naturaleza. Lucía, emocionada por la oportunidad de usar su talento para dibujar, se ofreció a hacer el diseño principal. Sin embargo, su grupo eligió a Sofía, una de las niñas más populares y que nunca se destacaba en arte. Aunque Lucía sabía que podía hacerlo mejor, aceptó la decisión en silencio, resignada. A medida que el trabajo avanzaba, Lucía observaba cómo sus compañeros elogiaban el dibujo de Sofía, aunque este era simple y sin detalles. Quiso ayudar, dar ideas o mejorar algunos trazos, pero sus sugerencias fueron ignoradas. Al final del día, el mural fue expuesto en el pasillo y todos alabaron el trabajo de Sofía. Lucía sonrió de manera forzada, tratando de no mostrar cuánto le hería ese desprecio silencioso hacia sus habilidades. En casa, la situación no era diferente. Su hermano Álvaro seguía siendo el centro de atención, y cada pequeño logro suyo era celebrado como una gran hazaña. Un día, durante una cena familiar, Lucía intentó contarles a sus padres sobre una excelente nota que había recibido en matemáticas, una asignatura que le costaba mucho. Pero justo cuando comenzaba a hablar, Álvaro interrumpió para contar una anécdota sobre un partido de fútbol. «Metí el gol de la victoria», dijo Álvaro emocionado, y sus padres sin pensarlo comenzaron a hablar de su partido, llenando la mesa de risas y comentarios sobre lo talentoso que era. Lucía, con su libreta de matemáticas aún en la mano, se quedó en silencio. Bajó la mirada al plato y dejó que las palabras se perdieran en el ruido de la conversación. Nadie le preguntó sobre su día y su nota perfecta pasó desapercibida, igual que muchas otras cosas. A veces la injusticia tomaba formas más dolorosas. Un sábado por la mañana, la familia decidió hacer una excursión a un parque cercano. Lucía había estado esperando ese día con ansias, porque pensaba que sería una oportunidad para estar cerca de sus padres, para que la vieran y pasaran tiempo con ella. Pero al llegar al parque, su padre y su hermano comenzaron a jugar al fútbol, mientras su madre se quedó conversando con otras familias. Lucía, con una pelota en la mano, los observaba desde lejos, esperando ser invitada a participar. Sin embargo, nunca lo fue. Después de un rato, se acercó tímidamente a su padre. «Papá, ¿puedo jugar con ustedes?». Él, sin siquiera mirarla, le dijo: «Claro, hija, pero más tarde. Ahora estamos en medio de un juego importante». Lucía se alejó sintiendo el peso de ese más tarde que sabía que nunca llegaría. Se sentó en una banca abrazando su pelota y observando cómo los demás reían y jugaban. El parque, lleno de niños corriendo y familias felices, le parecía más vacío que nunca. Se sentía invisible. Con el tiempo, esa sensación de ser ignorada y de no tener valor comenzó a influir en cómo veía el mundo y a sí misma. Aunque era una niña brillante, creativa y con un gran talento para el arte, su confianza se erosionaba lentamente. Empezó a dudar de sus habilidades y a preguntarse si tal vez el problema era ella. «Quizá no soy tan buena como pienso», se repetía a sí misma en esos momentos de soledad. Sus padres, aunque no eran conscientes del dolor que cargaba su hija, no dejaban de hacer comparaciones. Un día, después de que Lucía trajera un dibujo particularmente hermoso de la escuela, su madre lo miró brevemente antes de decir:
Está bonito, pero no tan detallado como los que Álvaro hacía a tu edad. Esa frase fue como una daga en el corazón de Lucía. ¿Por qué siempre era comparada? ¿Por qué nunca podía ser suficiente por sí misma? Así, cada pequeño comentario, cada mirada de indiferencia iba sumando al peso que cargaba. La herida de la injusticia no se veía, no sangraba, pero estaba ahí, creciendo en su interior, llenando de dudas, inseguridades y frustraciones a una niña que, en lo profundo de su corazón, solo deseaba ser vista, ser valorada. Había noches en las que Lucía lloraba en silencio, escondida bajo las mantas, con la única compañía de su cuaderno de dibujos. Dibujar le ofrecía una especie de consuelo, una manera de expresarse cuando las palabras no bastaban, cuando el dolor no podía ser compartido con nadie. En esos momentos, en el silencio de su habitación, sus dibujos eran su única válvula de escape. Pero al amanecer, el ciclo comenzaba de nuevo. Volvía a la escuela, donde sus esfuerzos pasaban desapercibidos, regresaba a casa, donde Álvaro siempre estaba en el centro del escenario, y aunque Lucía seguía esforzándose, su corazón se iba apagando poco a poco, como una vela que luchaba por mantenerse encendida en medio de una tormenta. La herida de la injusticia, aunque invisible, era profunda, y para Lucía cada día de su infancia era una prueba más de que, a veces, no importa cuánto lo intentes, el mundo puede ser cruelmente ciego. En la vida de Lucía, la injusticia no se limitaba a los aplausos que nunca llegaban o las comparaciones que la hacían sentir menos. También estaba presente en los conflictos cotidianos, especialmente en las peleas con su hermano mayor Álvaro. Las discusiones eran inevitables en cualquier hogar, y en la casa de Lucía no eran la excepción. Sin embargo, la dinámica que existía entre ellos añadía un nivel de desazón que Lucía no podía entender. Un día, mientras jugaban en el jardín, la competencia se desató. Lucía había encontrado un frisbee viejo y decidió retar a Álvaro a una partida. La risa llenó el aire mientras lanzaban el frisbee de un lado a otro. Sin embargo, las cosas pronto se tornaron tensas. Álvaro, al querer hacer un lanzamiento espectacular, falló y rompió accidentalmente una de las ramas del hermoso árbol que su madre cuidaba con esmero. La rama crujió y cayó al suelo, dejando una marca visible en el tronco. Lucía, que había estado mirando desde lejos, vio cómo Álvaro, en lugar de asumir la responsabilidad, la miró con una mezcla de desdén y miedo. El ambiente se enfrió instantáneamente. Sus padres, atraídos por el sonido del crujido, llegaron al jardín y rápidamente se dieron cuenta de lo que había pasado. ¿Qué ha ocurrido aquí?, preguntó su madre con una mirada que oscilaba entre la preocupación y la ira. Lucía abrió la boca para explicar, para decir que fue un accidente y que no era culpa suya. Pero antes de que pudiera articular una palabra, Álvaro, con su mejor cara de niño bueno, se adelantó. Fue Lucía la que me lanzó el frisbee muy cerca del árbol, dijo con un tono de voz que dejaba entrever su intención de hacerse el inocente. Lucía sintió como una ola de impotencia le invadía, pero la justicia parecía no estar de su lado. Sus padres, sin dudarlo, miraron a Lucía y su madre comenzó a hablar con una firmeza que le resultó casi insoportable. Lucía, debes tener más cuidado. Ya sabes cómo es tu hermano y no puedes lanzarle cosas cerca de los árboles. Siempre hay que ser responsable. Pero mamá, yo solo estaba jugando, intentó protestar, pero su voz se ahogó en la indignación que crecía en su pecho. No discutas, Lucía, interrumpió su padre con un tono que dejaba claro que no estaba dispuesto a escuchar más. El peso de la injusticia se sintió aún más pesado en ese momento. No solo había perdido el juego, sino que también había sido culpabilizada por algo que no había hecho. Su hermano, en cambio, parecía salir ileso. Lucía se quedó en silencio con la cabeza gacha, sintiendo que el aire se le escapaba. Era una sensación que conocía muy bien. Desde pequeña había sido un patrón. Cada vez que había un desacuerdo, cada vez que la situación se volvía tensa, ella era la que se llevaba la culpa. Álvaro nunca parecía tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su capacidad para zafarse de la responsabilidad era casi mágica, y Lucía se preguntaba si los demás también lo notaban. En otra ocasión, mientras jugaban en el parque, Álvaro había empujado a un niño sin querer. El pequeño cayó al suelo y comenzó a llorar. Lucía, preocupada, corrió a ayudar al niño, pero antes de que pudiera hacerlo, Álvaro ya se había alejado, como si nada hubiera pasado. Cuando la madre del niño se acercó furiosa, preguntó quién había empujado a su hijo. Lucía levantó la mano lista para explicar la verdad, pero, nuevamente, Álvaro habló antes que ella. Fue Lucía la que le gritó, y yo solo traté de alejarme, dijo dándole la vuelta a la historia.
La madre del niño miró a Lucía con desdén. Esa mirada hizo que Lucía se sintiera aún más pequeña y aislada. Al final fue ella quien tuvo que disculparse mientras Álvaro se reía de lo que consideraba una victoria. Estos episodios no solo eran injustos, sino que también moldeaban la forma en que Lucía se veía a sí misma. Cada pelea perdida, cada injusticia sufrida, contribuía a la herida que llevaba en su interior. La sensación de no ser valorada, de no ser escuchada, se iba acumulando, formando una especie de cáscara a su alrededor. En casa, incluso los días más tranquilos podían convertirse en un campo de batalla. Cuando Lucía intentaba compartir algo emocionante sobre su día, como un nuevo dibujo que había hecho, siempre había una interrupción. Álvaro, con su tono de broma, comenzaba a burlarse o a contar una historia que lo hacía lucir como el héroe. Una vez más, ella quedaba relegada a la sombra, su voz perdida en el eco de su risa. La frustración se transformaba en una mezcla de tristeza y rabia que Lucía no sabía cómo manejar. ¿Por qué nunca era ella quien recibía el reconocimiento? ¿Por qué siempre era la que tenía que disculparse, la que tenía que justificar sus acciones? Sin embargo, a pesar de las decepciones, había días en los que Lucía se aferraba a la esperanza, buscaba momentos de alivio en su imaginación, donde podía ser quien quisiera. A menudo, cuando se retiraba a su habitación después de una pelea con Álvaro, se sentaba en su rincón favorito y comenzaba a dibujar. Sus dibujos se convirtieron en refugios, lugares donde podía ser la valiente guerrera que siempre soñó ser, donde las injusticias no la tocaban. Cada trazo en el papel era un intento de liberar su dolor, de encontrar su voz en un mundo que a menudo parecía negársela. Y aunque cada día traía nuevas heridas, Lucía nunca dejaba de soñar con el momento en que pudiera ser vista y valorada por lo que realmente era. En su corazón sabía que algún día la injusticia que había marcado su infancia no definiría su destino. A medida que Lucía avanzaba hacia la adolescencia, la herida de la injusticia que había marcado su infancia se volvía más profunda y complicada. Aunque era una joven talentosa y creativa, el peso de las comparaciones constantes y las injusticias pasadas se manifestaba en su vida diaria, afectando su autoestima y sus relaciones personales. En la escuela secundaria, la presión por encajar se intensificó. Lucía comenzó a notar que las dinámicas sociales eran diferentes. La popularidad parecía estar reservada para aquellos que no solo eran buenos en lo que hacían, sino que también sabían cómo brillar. Ella había intentado seguir su camino, mantener su arte y su pasión por los libros, pero las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años la hacían sentir fuera de lugar. En su primer año, Lucía fue invitada a una fiesta de cumpleaños de una compañera. La emoción le invadió al principio. Finalmente sentía que tenía la oportunidad de ser parte de algo, pero al llegar la realidad la golpeó. El ambiente estaba lleno de risas y conversaciones animadas, y mientras ella intentaba unirse, se dio cuenta de que su voz era casi inaudible en medio del bullicio. La chica que celebraba su cumpleaños, María, era el centro de atención, y todos se reunían a su alrededor, elogiando su habilidad para bailar y sus últimas conquistas amorosas. Lucía se sintió invisible, recordó las peleas con Álvaro y como siempre había quedado relegada a un segundo plano. Mientras observaba, su mente se llenó de dudas. ¿Por qué no puedo ser como María? ¿Por qué nadie se interesa por mí?, pensó. En un momento de desesperación, decidió ir al baño para lavarse la cara y tranquilizarse. Mirándose en el espejo, sintió que la tristeza le pesaba en los ojos. Soy la misma chica que siempre ha sido ignorada, se repitió. Al avanzar en la secundaria, Lucía se esforzó por encontrar su grupo de amigos, pero cada intento parecía fallar. En una ocasión se unió a un club de arte, pensando que compartir su pasión podría ayudarla a conectar con otros. Sin embargo, en la primera reunión notó que las otras chicas, que eran más experimentadas, comenzaban a hacer comentarios sobre su trabajo. Es un poco infantil, ¿no?, dijo una de ellas con una risa despectiva mientras miraba el dibujo que Lucía había traído. Lucía se sintió herida. Su impulso inicial de compartir su arte se desvaneció, y la risa se convirtió en una muralla que la separaba aún más de los demás. Intentó defender su trabajo, argumentando que el arte debía ser libre y sin juicios, pero su voz se perdió en el desdén de las risas. Ese día salió del club sintiéndose más sola que nunca. El tiempo pasó y las invitaciones a reuniones sociales seguían llegando, pero la inseguridad la hacía rechazar muchas de ellas. El miedo a ser juzgada la mantenía alejada, como una sombra que se ocultaba en un rincón. Con el tiempo, Lucía comenzó a retirarse cada vez más, encontrando consuelo en sus dibujos y en su mundo imaginario, donde podía ser la heroína que siempre soñó ser. Las clases también se convirtieron en un campo de batalla emocional.
Lucía siempre había sido buena en literatura y su maestra la animaba a participar en concursos de escritura. Sin embargo, cada vez que se presentaba una oportunidad, el miedo la paralizaba. El recuerdo de ser ignorada por su talento la atormentaba. Tal vez, si no me esfuerzo tanto, no tendré que enfrentar la decepción de no ser reconocida, pensaba, convencida de que mantener un perfil bajo la protegería del dolor. Un día, su maestra anunció un concurso de cuentos, y aunque la idea de participar la emocionaba, la ansiedad la invadió. A pesar de tener una historia increíble en mente, optó por no enviarla. ¿Y si no gusta? ¿Y si me critican?, se preguntaba. Así que, en lugar de arriesgarse a brillar, decidió esconder su luz una vez más. El miedo a ser juzgada también se manifestaba en su desempeño académico. Lucía era una estudiante aplicada, pero la presión por obtener buenas calificaciones se convirtió en una carga. Cada examen, cada presentación era una batalla interna. La voz de la autocrítica resonaba en su mente. Si no obtienes una buena nota, demostrarás que eres un fraude. En una ocasión había estado estudiando para un examen de matemáticas que le preocupaba. Se había esforzado al máximo, revisando cada concepto una y otra vez. Sin embargo, cuando entró al aula y se encontró frente al examen, el pánico le invadió. Las preguntas parecían difusas y el temor a fracasar la paralizó. En lugar de confiar en sus habilidades, comenzó a dudar. Su mano temblaba mientras escribía, y al final el resultado fue mucho más bajo de lo que esperaba. Cuando su maestra le entregó el examen, Lucía sintió que el mundo se le venía abajo. Las risas de sus compañeros resonaban a su alrededor como un eco burlón. No podía soportar la idea de que alguien pensara que no era lo suficientemente buena. Esa nota se convirtió en una prueba más de su incapacidad para sobresalir. A partir de entonces, decidió mantener un perfil bajo, evitando participar en clase y dejando que otros tomaran el protagonismo. La escuela secundaria se convirtió en un terreno fértil para la comparación, y Lucía se encontraba en un ciclo interminable de evaluación. Cada vez que entraba en clase, se veía rodeada de compañeros que parecían tener todo bajo control. A su alrededor, chicas como Sofía y Valeria destacaban no solo por su belleza, sino por su confianza. Parecían brillar con luz propia, mientras que Lucía se sentía como una simple espectadora, atrapada en su propia burbuja de inseguridad. En una ocasión, Sofía organizó un proyecto grupal y, en un impulso, Lucía decidió unirse. Sin embargo, durante las reuniones, cuando presentaban sus ideas, Sofía y Valeria se adueñaban de la conversación, ignorando las contribuciones de Lucía. Cuando finalmente se le dio la palabra, su voz era apenas un susurro. Al finalizar, la nota fue brillante, y Sofía y Valeria se llevaban los elogios, mientras Lucía quedaba relegada a un rincón, con una sensación de vacío que se instalaba en su pecho. Cada nuevo proyecto, cada evento escolar, se convertía en una prueba de su valor. La herida de la injusticia que había sentido en su infancia seguía susurrándole al oído: no eres lo suficientemente buena. A pesar de su talento y creatividad, siempre había una voz que la empujaba a pensar que sus esfuerzos no valían la pena. El sufrimiento de Lucía también se manifestaba en su vida social. Aunque había chicas con las que podía haber formado amistad, su miedo a ser rechazada la mantenía alejada. Decidió aferrarse a una amiga, Clara, pero incluso esa relación se sentía frágil. A menudo se encontraba compitiendo por la atención de Clara, sintiendo que cada conversación con otros amigos se convertía en un recordatorio de su incapacidad para ser vista. Una tarde, mientras pasaban tiempo juntas en el parque, Clara comenzó a hablar sobre sus nuevos amigos y las fiestas a las que asistía. Lucía sonreía y asentía, pero por dentro se sentía cada vez más excluida. Clara mencionó que había sido invitada a una fiesta a la que Lucía no había sido llamada. La sensación de traición la invadió. Aunque intentaba mostrarse feliz por su amiga, la amargura se hizo más fuerte. ¿Por qué nunca me incluyen?, se preguntaba mientras una lágrima solitaria caía por su mejilla. Con el tiempo, el aislamiento se convirtió en una prisión. La soledad que sentía era abrumadora, y se refugiaba en su habitación sumergiéndose en libros y dibujos. Cada trazo en el papel se convirtió en una forma de expresar lo que no podía decir en voz alta. Era un escape, pero también una prisión. En su mundo imaginario podía ser valiente, pero en la vida real se sentía cada vez más atrapada en un ciclo de sufrimiento y angustia. A medida que se adentraba en la adolescencia, también comenzaron a surgir relaciones románticas. Sin embargo, el miedo a ser herida se interponía en su camino. Cuando un chico llamado Lucas mostró interés en ella, Lucía no sabía cómo reaccionar.
Aunque le gustaba, la herida de la injusticia le decía que era mejor no permitir que alguien la viera tal como era. En su primera cita, Lucía se sintió nerviosa y ansiosa. Intentó ser abierta y divertida, pero cuando Lucas le hizo un cumplido sobre su arte, sintió que su corazón se detenía. ¿De verdad lo pensaba? ¿O solo lo decía para agradarla? En lugar de disfrutar del momento, se obsesionó con sus pensamientos negativos y terminó echando a perder la cita, saliendo antes de que la noche hubiera terminado. Su incapacidad para aceptar la admiración de alguien más se convirtió en una barrera. Con el tiempo, Lucía comenzó a sentirse como una isla en medio de un mar de relaciones y emociones. Aunque había algunos momentos de amistad genuina, la sombra de su herida de injusticia la mantenía alejada. Se dio cuenta de que había construido una coraza a su alrededor, protegiéndose de cualquier tipo de vulnerabilidad. Cada día se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esa prisión emocional. Finalmente, la situación alcanzó su punto más crítico en el último año de secundaria, cuando una compañera organizó una exposición de arte en la escuela. Lucía sintió una punzada de esperanza. Quizás esa era una oportunidad, pero cuando se acercó a la mesa de inscripción, un torrente de dudas la abrumó. ¿Y si nadie se interesa en su obra? ¿Y si la rechazan? En ese momento decidió dar un paso atrás. Se retiró optando por no participar y, una vez más, se quedó en silencio, contemplando cómo sus sueños se desvanecían. La herida de la injusticia que había comenzado en su infancia seguía influyendo en cada aspecto de su vida, haciéndola dudar de sí misma y de su valor. La adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, y para Lucía esta búsqueda se complicó aún más por su herida de injusticia. Se preguntaba quién era y qué quería realmente. A menudo miraba al espejo y se sentía una extraña, como si estuviera observando a una persona que no le pertenecía. El miedo a ser rechazada y el deseo de ser vista como alguien valioso se convertían en dos fuerzas opuestas que la mantenían en un estado de confusión constante. Un día, durante un taller de escritura en la escuela, la maestra pidió que compartieran algo personal. El corazón de Lucía latía con fuerza. Quería compartir su historia, su lucha con la inseguridad, pero al mirar a su alrededor, el miedo se volvió asfixiante. Pensó en lo que dirían sus compañeros, en cómo la juzgarían. Así que, una vez más, se quedó callada, dejando pasar la oportunidad de ser auténtica. A medida que avanzaban los meses, Lucía comenzó a darse cuenta de que, aunque había tratado de adaptarse y encajar, no se sentía bien en su propia piel. Las risas y las bromas que escuchaban a su alrededor solo subrayaba su aislamiento. En el fondo de su corazón deseaba encontrar un lugar donde pudiera ser aceptada sin tener que esforzarse por ser alguien más. Lucía continuó en su viaje de autodescubrimiento, enfrentando la lucha interna entre el deseo de ser vista y la ansiedad de ser rechazada. En su mente, la pregunta persistente seguía girando. ¿Cuánto tiempo más podría vivir con esta herida sin atreverme a sanarla? Todo cambió en un día de lluvia. Mientras estaba en casa, sintiéndose abrumada por la tristeza, se sentó en su habitación rodeada de dibujos inacabados y cuadernos llenos de pensamientos dispersos. Mirando por la ventana, vio cómo las gotas caían y se unían en el suelo, creando pequeños riachuelos. En ese momento de reflexión, una idea le atravesó la mente. Quizá no necesito ser perfecta para ser vista. Tal vez ser auténtica es lo que realmente quiero. Ese día tomó un cuaderno nuevo y decidió escribir, sin preocuparse por lo que otros pudieran pensar. Comenzó a volcar en palabras todo el dolor que había acumulado. Habló sobre su infancia, sobre las injusticias que había enfrentado y cómo habían moldeado su percepción de sí misma. Cada palabra fue liberadora, y por primera vez en mucho tiempo sintió que se estaba conectando con su verdadero ser. Sin embargo, la lucha no terminó ahí. Aunque había comenzado a aceptar su vulnerabilidad, el camino hacia la sanación sería largo. La herida de la injusticia todavía estaba presente, y Lucía tendría que enfrentarse a ella una y otra vez. Cada paso hacia adelante también traía consigo la tentación de retroceder, de protegerse y ocultarse de nuevo. Pero al menos en ese día de lluvia se dio cuenta de que podía encontrar su voz, y esa pequeña revelación le ofrecía una chispa de esperanza en medio de su sufrimiento. A medida que Lucía se acercaba al final de su etapa adolescente, comprendió que su sufrimiento no había sido en vano. Cada lucha, cada lágrima y cada momento de desesperación habían formado parte de su viaje hacia la autoconciencia. Aunque la herida de la injusticia había dejado cicatrices, también le estaba dando la oportunidad de crecer y reflexionar. La adolescencia, aunque marcada por el dolor,
le enseñó que había luz al final del túnel, y aunque todavía no sabía cómo sanar completamente, estaba dispuesta a enfrentar sus miedos y a buscar un camino hacia la aceptación de sí misma. Así, en medio de la confusión y el sufrimiento, Lucía comenzó a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde su voz y su arte fueran finalmente reconocidos. Lucía entró en la adultez con una mezcla de esperanza y temor. La herida de la injusticia que había marcado su adolescencia continuaba presente, pero su comprensión de ella había evolucionado. Aunque había logrado avanzar en algunos aspectos de su vida, los ecos de la inseguridad y la autoexigencia aún resonaban en su interior, afectando sus decisiones y relaciones. Al finalizar la secundaria, Lucía decidió estudiar artes visuales en la universidad. Fue un paso valiente, uno que simbolizaba su deseo de dejar atrás las sombras de su adolescencia. Sin embargo, el camino no fue sencillo. En un entorno donde el talento y la creatividad eran valorados, la presión por destacarse aumentó. A menudo se comparaba con sus compañeros, sintiendo que, a pesar de su esfuerzo, nunca sería tan brillante como ellos. Al principio, la ansiedad la paralizaba. Se le ofrecían oportunidades para presentar su trabajo, pero el miedo al fracaso y la crítica seguía siendo un obstáculo formidable. La historia de su infancia regresaba en su mente. No valgo lo suficiente. Nadie querrá lo que hago. Sin embargo, Lucía estaba decidida a cambiar esa narrativa. Se inscribió en talleres de autoayuda y grupos de apoyo en la universidad, donde pudo compartir su historia y escucharla de otros. Fue en uno de esos talleres donde Lucía conoció a Marta, una profesora que había sido terapeuta en el pasado. Marta era apasionada y comprensiva, y se convirtió en una guía en el camino de Lucía. Durante las sesiones, Lucía aprendió sobre la importancia de la autocompasión y cómo las heridas de la infancia, aunque dolorosas, no definían su valor como persona. Con el tiempo, Lucía comenzó a trabajar en sus inseguridades de una manera constructiva. A través de la escritura y el arte, comenzó a expresar sus emociones de una forma auténtica. Sus obras se convirtieron en una forma de catarsis, donde podía explorar el dolor de su pasado y al hacerlo encontraba la liberación. Durante su segundo año en la universidad, Lucía decidió participar en una exposición estudiantil. Era una oportunidad que antes habría evitado, pero su nuevo enfoque la llevó a aceptar el reto. Pasó semanas preparando su obra, un mural que representaba la lucha y la esperanza. El día de la exposición sintió un torbellino de emociones. Cuando llegó el momento de mostrar su trabajo, el miedo regresó. Sin embargo, en lugar de dejarse paralizar, se recordó a sí misma que su historia tenía valor y que su arte era un reflejo de su viaje. Al presentar su mural, sintió una conexión profunda con los demás. La gente se acercaba compartiendo sus experiencias y Lucía se dio cuenta de que no estaba sola. A pesar de su crecimiento, la herida de la injusticia no desapareció por completo. En su vida adulta, Lucía enfrentó nuevos desafíos que la llevaban a cuestionar su autoestima y su valor. Al comenzar su carrera como artista, a menudo lidiaba con el rechazo y la crítica. Las galerías de arte eran competitivas, y recibir una negativa a sus propuestas era un golpe doloroso que la transportaba a esos días de su niñez en los que no era vista ni valorada. Las relaciones románticas también presentaron dificultades. A menudo, su miedo a ser herida la llevaba a evitar el compromiso. Aunque había conocido a alguien especial, Tomás, su inseguridad la hacía temer el rechazo. Lucía se encontraba atrapada en un ciclo de auto-boicot, alejando a Tomás en momentos cruciales. Las sombras de la injusticia de su infancia le recordaban que abrirse y ser vulnerable era un riesgo que podía llevar a un nuevo dolor. Sin embargo, un momento crucial ocurrió cuando Lucía, en una de sus sesiones de terapia, decidió explorar a fondo su herida de injusticia. Hablar de su infancia y las injusticias que había sufrido le permitió reconocer que, aunque había pasado mucho tiempo, había aspectos de su vida que aún necesitaban atención. Fue entonces cuando decidió escribir una carta a su yo más joven, a la Lucía que había sentido el dolor de no ser valorada. En la carta le habló con cariño, reconociendo su lucha y recordándole que su valor no dependía de la aprobación de los demás. La escritura de esta carta se convirtió en un ritual catártico y al finalizar sintió una profunda liberación. Este acto de compasión hacia sí misma marcó un punto de inflexión en su proceso de sanación. De vez en cuando se sentía más floja, la sacaba de la caja donde la tenía guardada y se la releía de nuevo. La carta que Lucía se escribió a sí misma fue un acto profundamente catártico, un diálogo sincero entre su yo adulto y la niña que había sufrido tantas injusticias.
A medida que escribía, las palabras fluían con una mezcla de tristeza, ternura y liberación. La carta decía lo siguiente: Querida Lucía, hoy quiero hablar contigo, con esa niña que siempre intentó ser perfecta, que siempre intentó agradar, pero que nunca se sintió lo suficientemente buena. Quiero que sepas que te veo, por fin te veo. Recuerdo lo mucho que te esforzabas para que los demás te reconocieran, lo duro que trabajabas para ser la mejor, para que alguien, quien fuera, te dijera que lo estabas haciendo bien. Pero, ¿sabes qué? Esa validación externa que tanto anhelabas nunca fue la que importaba. No eras tú quien estaba equivocada, no eras tú quien merecía ese trato injusto. Los demás no supieron valorarte y por eso creíste que no valías. Pero hoy quiero que entiendas algo, tú siempre fuiste valiosa. Todas esas veces que te culparon injustamente, cuando te hicieron sentir que tu voz no importaba, no significaba que tu voz no fuera digna de ser escuchada. Eras una niña increíble, creativa, inteligente y llena de sueños, pero nunca te permitieron florecer. Fuiste más fuerte de lo que crees, porque a pesar de todo el dolor, nunca dejaste de soñar. Ese dolor que llevabas en el pecho no era porque no era suficiente, era porque nunca te dieron la oportunidad de mostrar lo increíble que eras. Me duele pensar en cuántas veces te escondiste, en cuántas ocasiones pensaste que no merecías ocupar espacio, que no valía la pena luchar por lo que querías. Pero quiero que sepas que todo ese esfuerzo, todo ese dolor no fue en vano. Eres digna de ser vista, de ser escuchada, de ser amada tal como eres. Hoy te libero del peso de tener que ser perfecta. Ya no necesitas la aprobación de los demás. Ya no tienes que cargar con el miedo de ser ignorada. Tienes derecho a ocupar tu lugar en el mundo, a brillar sin miedo, a crear sin dudar. Y no importa si a veces sientes miedo o inseguridad. No importa si caes o si te equivocas. Yo estaré aquí para recordarte que eres suficiente. Siempre lo has sido y siempre lo serás. Perdona a quienes no supieron valorarte, pero sobre todo, perdónate a ti misma por las veces que te exigiste demasiado. Fuiste tan dura contigo, intentando compensar el vacío que los demás dejaron, pero ahora no necesitas hacer más. Eres perfecta en tu imperfección, y ese es el regalo más grande que puedes darte a ti misma. Te prometo que, a partir de ahora, serás vista. Yo te veré, te cuidaré y haré todo lo posible para que nunca vuelvas a sentirte invisible. Con todo mi amor, Lucía. Esta carta no fue solo una expresión de todo lo que Lucía había contenido durante años, sino también un pacto consigo misma, un compromiso de ser su propia aliada y de cuidarse con la comprensión que siempre había necesitado. Al escribir esas palabras, Lucía sintió que, por primera vez, estaba sanando desde adentro, comenzando un camino hacia la aceptación y el amor propio. Con el tiempo, Lucía se volvió más consciente de sus patrones de comportamiento. Aunque la herida de la injusticia seguía presente, ya no la controlaba. Aprendió a comunicar sus necesidades y a establecer límites saludables. En su relación con Tomás comenzó a abrirse, compartiendo sus miedos y vulnerabilidades. Para su sorpresa, él no solo la escuchó, sino que también la apoyó, ayudándole a reconstruir su confianza. A medida que avanzaba en su carrera artística, Lucía se sintió más empoderada. Comenzó a participar en más exposiciones y a aceptar el rechazo como parte del proceso. En lugar de dejar que las críticas la desanimaran, las usó como oportunidades para crecer y mejorar. Se dio cuenta de que cada experiencia, buena o mala, era una oportunidad de aprendizaje. Finalmente, Lucía logró establecer su propia galería de arte, un espacio donde no solo exhibía su trabajo, sino que también daba la bienvenida a artistas emergentes. En su galería organizó talleres y espacios de diálogo, creando una comunidad que celebraba la autenticidad y la creatividad. Esta iniciativa no solo la ayudó a sanar, sino que también le permitió ayudar a otros que, como ella, habían lidiado con heridas de injusticia. Lucía entendió que su herida nunca desaparecía por completo, pero había aprendido a vivir con ella. La había transformado en una fuente de fuerza, una motivación para ser más compasiva y comprensiva tanto consigo misma como con los demás. Con el tiempo, su arte se convirtió en un testimonio de su viaje, inspirando a otros a abrazar sus propias historias. A medida que la vida adulta de Lucía se desarrollaba, las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje la acompañaban. La herida de la injusticia la había moldeado, pero no la había definido.
Con el tiempo, la aceptación y el amor propio fueron reemplazando la inseguridad y el miedo. Y finalmente, Lucía se convirtió en la mujer fuerte y creativa que siempre había deseado ser. Su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que, aunque las heridas pueden dejar cicatrices, también pueden abrir el camino hacia la sanación y la autenticidad. ¿Te sentiste alguna vez como Lucía? ¿Te identificas con la herida de la injusticia? Te leo en los comentarios, me encantaría saber tu experiencia, cómo la has trabajado, cómo la has sanado, y si no lo has hecho todavía, ¿qué sientes que te impide sanar? Un abrazo y buenas noches, te veo en el próximo cuento.